Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Jairo Muñoz. Vamos a continuar con nuestra clase de comunicación y lenguaje. Hoy vamos a ver el tema del lenguaje y la comunicación. Vamos a aprender un poquito sobre lo que es la comunicación, los tipos de comunicación que existen y también los tipos de lenguajes que se dan dentro de la comunicación. Entonces vamos a aprender un poco. Empecemos viendo la diferencia entre lenguaje y comunicación. ¿Qué es el lenguaje y qué es la comunicación? El lenguaje es un conjunto de signos tanto orales como escritos, y que a través de su significado se realiza la comunicación. ¿Qué significa esto? Bueno, de que por ejemplo a través de estos signos, que son conocidos también como lenguajes, nosotros podemos llegar a comunicarnos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser los signos de la voz, los signos de la visuales, signos del tacto, ¿verdad? También. Entonces nosotros podemos a través de esos signos comunicarnos. Por ejemplo, cuando alguien va en la calle y de repente alguien nos silba, ¿qué hacemos nosotros? Inmediatamente volteamos a ver. ¿Por qué? Porque ese silbido se convierte en un signo con sonido que nos está dando a entender de que alguien nos está llamando o alguien está llamando a alguien, valga la redundancia. Entonces, nosotros volteamos a ver y creemos que tal vez es a nosotros, puede ser que sí o no. Más sin embargo, ese sonido, ese silbido, que es un signo, llega a nuestros oídos, a nuestros sentidos y logramos voltear a ver. Por eso es un signo con lo que conocemos como lenguaje. También se puede interpretar como el conjunto de sonidos y palabras, dice aquí. Aquí dicen, miren, que con esto podemos expresar o comunicar un pensamiento. Cuando habla de sonidos y palabras, volvemos a hablar de los, por ejemplo, sonidos como el silbido, o cuando nosotros hacemos sonidos cuando alguien está, por ejemplo, roncando. No es necesario que nos digan, mira o escucha, está roncando, simplemente el sonido del ronquido nos dice qué está haciendo, qué está pasando con la persona. Y también de la forma de palabras, el lenguaje, como por ejemplo el escrito. Ahora, ¿qué es la comunicación? Es un proceso que tiene como fin transmitir y recibir mensajes, ya sea de opinión sentimental, de noticias o también cualquier tipo de información, mediante el habla, un escrito o algún otro tipo de señales o signos. Bueno, entonces ya sabemos que el lenguaje que tenemos puede ser un lenguaje verbal, puede ser un lenguaje no verbal, ¿verdad? Y que estos tipos de signos que son un lenguaje nos va a permitir a nosotros procesar a través de la comunicación, procesamos estos signos y vamos a interpretar cuál es el mensaje que nos quiere llegar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver uno que sea cuando escuchamos el sonido de la sirena de una ambulancia, eso es un signo, ¿verdad? De sonido y es un lenguaje. Y este sonido, a la hora de que nosotros lo escuchamos, inmediatamente, aunque la sirena se oye a una cuadra, nosotros venimos y por el tipo de sirena podemos decir, esa sirena es un accidente. Hubo un accidente o llevan a una persona grave al hospital, o cuando escuchamos también otro tipo de sirena decimos es un incendio. Entonces, dependiendo de lo que el signo nos va a transmitir como lenguaje, nosotros como comunicación vamos a interpretar el mensaje. Espero que me estén comprendiendo. Entonces, el lenguaje son el conjunto de signos que sirven para para expresar o comunicar un pensamiento. Y la comunicación es el proceso que obtenemos nosotros a través de nuestro cerebro, nuestra mente, de venir y pensar y decir qué es lo que nos quiere transmitir a través de esos signos o ese lenguaje. La comunicación en la historia. Durante siglos, podríamos decir, la comunicación ha avanzado enormemente. La comunicación ha existido desde que el ser humano apareció en la Tierra. Miramos ahí una imagen donde aparecen unos cavernícolas, ¿verdad? Unos cavernarios ahí están sentados y al inicio el ser humano no hablaba, no tenía una comunicación verbal. Su comunicación era a través de signos con sonidos o a través de imágenes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy en día cuando se han descubierto en muchas cuevas esos símbolos, ¿verdad?
como los jeroglíficos y todo ese tipo de imágenes que representaban lo que querían transmitir el ser humano en esa época. Y también hacían sonidos que ellos lograban interpretar qué es lo que querían transmitir como mensaje a través de esos sonidos. En el siglo XXI ya los sistemas de comunicación han dado un paso gigantesco. La comunicación se ha desarrollado de forma social, generando muchas formas de expresión para obtener respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el tiempo de los cavernarios hasta hoy en día, siglo XXI, nosotros hemos descubierto que la comunicación ha sido un sistema que ha venido creciendo y que ha venido teniendo transformaciones, ¿verdad? De forma social, generando una forma diferente de expresarnos. Miramos al inicio, dice primer forma de escritura, miramos a un cavernícola que está escribiendo en las piedras, miren, está poniendo una comunicación escrita, utilizando signos como la escritura, ¿verdad? Ahora vemos en la segunda imagen, dice, vemos a una persona que está utilizando la primera máquina de escribir, en este caso la impresión, ¿verdad? Está imprimiendo. Está tapeando, ¿verdad? Está copiando ahí. Entonces, miramos la tercera, vemos a un hombre ya leyendo un libro. Entonces, vemos que en la segunda, lo que la otra persona hizo a través de la maquinita, la tercera lo está llevando a través de la lectura. De ahí se presenta una cuarta imagen, como vemos lo que son los correos electrónicos. Vemos a un hombre con un computador, ¿verdad? Él está recibiendo la información, ya no solamente manda a través de la escritura en correo, sino que también recibe. Y vemos a un jovencito por último que lleva un Twitter a través de un smartphone. Entonces vemos ahí, él está dice 140 caracteres, dice que más y esto, para qué quiere decir, ¿verdad? Entonces lo que quiere decir pues que utiliza ahora diferentes formas. Hemos cambiado nuestra forma de escribir, nuestra forma de comunicarnos, y que hoy pues si se dan cuenta ustedes a través de los smartphones, de las computadoras o las tablets, nosotros podemos venir y escribir un mensaje y no es necesario decir, por ejemplo, te amo a una persona completamente la palabra, la frase te amo, sino que venimos y solo mandamos un corazoncito y la persona ya dice, me quiere o me ama o está enamorada, algo así. Y logramos a través del signo del corazoncito, logramos venir a interpretar lo que la persona nos está diciendo en esa imagen. Entonces, esa ha sido la evolución de la comunicación. Ahora miremos los tipos de comunicación. Existen comunicaciones de forma verbal y no verbal. Vamos a ver los elementos. Dentro de la verbal encontramos las palabras, el tono de voz. Obviamente, cuando yo estoy hablando, así como ahorita que les estoy expresando la información, el conjunto de palabras y de verbos y todo mi léxico y todo lo que estoy utilizando es para poder comunicarles a ustedes y ustedes reciben la información, la interpretan, escuchándola, ¿verdad? Porque no me ven, pero sí la escuchan. Y eso se convierte en una comunicación verbal porque se escuchan los sonidos que salen de mi boca con palabras utilizadas, la creación de palabras, de oraciones simples, compuestas y etcétera que se da en la comunicación. Ahora, ¿cuál es la no verbal? Son aquellas donde solamente nosotros no damos sonidos. Por ejemplo, ven ahí que donde está el micrófono, el sonidito está tachado de que no se da. Pero sí, a través de la expresión facial podemos nosotros expresarnos a través de la distancia corporal, la postura, la mirada y los gestos con manos y brazos también presentan un tipo de comunicación no verbal. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son las características de la comunicación? Bueno, la comunicación puede ser verbal, nuevamente repite aquí, y no verbal. Las características que la verbal puede ser oral y escrita. Oral a través de la comunicación verbal, hablando, bla, bla, bla. Y escrita, cuando escribimos en una hoja, un libro, donde sea, esa es una comunicación verbal. Y no verbal, cuando utilizamos gestos, imágenes y sonidos. La diferencia entre el lenguaje gestual e iconográfico. Bueno, aquí ya vemos ya de una forma lo que es, ya vimos la comunicación que existe en verbales y no verbales. Ahora vemos lo que es los tipos de lenguaje que existen. Existe uno gestual y un iconográfico. Gestual, dice, son aquellos movimientos
tono de voz, la ropa, incluso nuestro olor corporal, también la forma que transmitimos mensajes y nos comunicamos con los demás, ¿cierto o no? Y vemos ahí una imagen donde aparece una mujer presentando diferentes formas de expresión a través de su rostro, ¿verdad? Entonces podemos decir que en una está como enojada, en la otra está como sorprendida, en la tercera tiene una de tranquilidad, en la otra vemos así como que con duda, en la otra pensativa, y así seguimos interpretando, ¿verdad? Cada una de las imágenes, y no es necesario que ella nos diga que está enojada, porque solo vemos su rostro y ya nos damos cuenta, ¿verdad? El lenguaje iconográfico. En él se engloban muchas formas de comunicación no verbal. Y se da lo que es el código Morse, el código universal, semi-universal y particulares o secretos. Entonces, en el iconográfico son donde ya presentamos iconos, donde no se escribe nada, solamente se da la imagen y nosotros interpretamos. Por ejemplo, esa flechita que va del lado izquierdo dice que es una curva. De ahí vemos otra flechita que son iconos de tránsito. Y esto nos permite decir que una curva en S, una loma, rotonda, escuela, animal, suelto, semáforos y ciclistas. Miren, entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, logren identificar de que tenemos lenguaje gestual que se da a través de nuestros gestos, a través de el tono de voz, también cuando no es necesario que alguien me diga estoy enojada, solamente hago ese sonido y la persona inmediatamente se da cuenta de que hay un sonido como de enojo, ¿verdad? La ropa, a través de la ropa también. Y iconográfico es diferente porque solamente se aparece la imagen y logramos descubrir el mensaje que se quiere transmitir al receptor. Miremos la diferencia entre señal, signo y símbolo. Por ejemplo, las llamas del refugio. Las llamas del fuego. Las llamas del fuego, ¿qué me quiere decir, muchachos? ¿Eso será una señal, un signo o un símbolo? ¿Qué creen ustedes? ¿Es una señal, un signo o un símbolo? Exactamente. El fuego me está transmitiendo lo que es podríamos decir, un símbolo, ¿verdad? Ahora vamos a ver un símbolo que me representa el fuego. Ahora miremos en la siguiente. Vemos el signo de interrogación. Ahí es un signo que se utiliza dentro de la comunicación para hacer preguntas. Miramos el tercero, el signo de hombre y mujer. Este es otro signo, más sin embargo se convierte sí, es un signo, ¿verdad? Y eso me permite a mí yo poder descubrir. Entonces, la señal, el signo y el símbolo son muy distintos. Vamos a ver esta diferencia. ¿Por qué hay una diferencia entre ellos? Si usted podrá decir, es que todas son imágenes. Sí, son imágenes y son signos, pero cada uno representa algo diferente. ¿Qué es el símbolo? El símbolo es cualitativamente inverso o completamente según sea el punto de vista o la señal. Su interpretación en muchos de los casos subjetivo da al receptor diferentes definiciones e interpretaciones según el contexto en que se utiliza. ¿Cómo podríamos decir que es un símbolo entonces? Por ejemplo, ahí vemos un listón rosado y es un símbolo que representa, por ejemplo, a las personas, está representando a las personas que tienen problemas, por ejemplo, de cáncer, ¿verdad? Vemos en el tercero, es un símbolo que representa a la salud, y vemos en la de en medio, es un símbolo que representa la paz. Entonces esos son símbolos. Son aquellos que nos dan la interpretación subjetiva, o sea, no es directo, no es objetivo, sino que a través de la imagen de este símbolo yo puedo interpretar qué significan, cuál es el contexto que tienen. La señal son aquellas que indican o señalan algo, muchachos. Por ejemplo, si yo veo este stop en la carretera, significa detenerme, ¿verdad? O que yo vaya despacio. Y entonces vengo yo y hago eso, ¿verdad? No es necesario que diga deténgase. Simplemente yo lo ejecuto al ver esta señal. Señal me indica algo de peligro.
algo que me va a decir de una forma verbal, que puede ser escrita, verbal, visual o cualquier otra forma, pero que me indica estar alerta. Miramos la otra donde señala que es un camino donde pueden transitar muchos canguros. Y así, muchachos. Bueno, ahora miramos lo que es la tarea. ¿Qué es la tarea? Van a realizar las actividades de la página 168 y 169 del libro de comunicación y lenguaje. La fecha límite de entrega es el lunes 28 de septiembre. Recuerden, muchachos, estos ustedes lo tienen que entregar lo más pronto. Si es posible el mismo día, no es necesario esperar hasta el 28, que es el día lunes. Por lo tanto, así ustedes van a recibir dependiendo también cómo entreguen su trabajo, van a tener su zona total. De lo contrario, se les va a bajar 3 puntos por incumplimiento. Eviten eso, jóvenes. Mantengamos nuestras notas y nuestro cumplimiento también. Demos lo último, ya poco falta y así vamos a terminar nuestro año. Que Dios me los bendiga. Cuídense bastante, muchachos. Recuerden que la comunicación y el lenguaje son diferentes. El lenguaje se transmite a través de un conjunto de símbolos, que estos signos me permiten, me llevan un mensaje, y que la comunicación es la que interpreta. La comunicación puede ser verbal o escrita, ¿verdad? Y que hay una diferencia entre lo que es el signo, el símbolo y la señal. El signo es aquella imagen que representa algo, puede ser un animal, una cosa o algo subjetivo. El símbolo es algo que me indica, por ejemplo, representa el significado de un valor, un sentimiento, ¿verdad? Como les decía, por ejemplo, el yin y el yang. Y en la señal, ya por último, es aquella que me indica que hay algo que debemos de prestar atención y modificar nuestro comportamiento o nuestra actividad. Se cuidan, jóvenes, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.